Cuando mi voluntad es compatible con la tuya, como ahí es donde voy a entrar. Estimada gente de YouTube, sean ustedes bienvenidos a un episodio más de 13 Millas, programa donde Diana y yo analizamos los discursos de la conferencia general. En esta ocasión estaremos hablando del discurso Firmes en las tormentas del presidente Henry B. Eyring, segundo consejero de la primera presidencia, y esperamos que disfruten muchísimo de este episodio. Exactamente, muchas gracias, Braulio, por esa introducción. Vamos también a comenzar antes de analizar el discurso con la semilla de uno de los discursos pasados del elder Neil Anderson, que se titula Seguir a Jesús, pacificadores. Y el comentario que escogimos fue por Silvia Mejía. Ella nos comenta en el video. Gracias, chicos, por ayudarme a comprender mejor los mensajes de la conferencia. Gracias por leer mi semilla y me identifiqué con Braulio. A lo largo de mi vida he sufrido injusticias, humillaciones, pero en mi corazón y mente no hay malos sentimientos. Entonces, pues recordando un poquito sobre el discurso que estábamos tratando en esta ocasión, pues como el título lo dice, ¿no? Habla acerca de ser pacificadores y pues habla acerca de, incluso pues de un poquito en algunas situaciones en las que parece que la justicia no se está cumpliendo, pues incluso dejarlo en manos de Cristo, ¿no? Y entonces creo que a eso es lo que se está refiriendo en este caso Silvia. Te agradecemos mucho por tu semilla y pues esperamos que también en este video también nos puedan compartir con lo que se quedan del video. Creo que me gusta mucho de lo que comparte Silvia, y que dice que pues se identifica con lo que yo decía, que era la parte de el perdón es nuestra parte. O sea, a nosotros nos es requerido perdonar a todos los hombres, dice la Escritura, no necesariamente restituirle a todos los hombres los que tenían antes del daño que se infringió, ¿no? Claro. Es la diferencia. O sea, el perdón entonces no significa que yo te regrese lo que teníamos antes, no significa que si me lastimaste en una relación yo tengo que volver a esa relación, no significa que no sé, que ya no me importa que me devuelvas lo que me quitaste o no sé, o que se pague lo que se rompió. El perdón es esta parte de soltar los sentimientos de rencor. Entonces creo que es muy importante darnos cuenta que eso es algo que sí podemos hacer, no siempre es tan sencillo, pero que sí es algo que tenemos que aprender a soltar, que es esta parte que nosotros cargamos con estos malos sentimientos por lo que hizo una persona que no somos nosotros. Entonces creo que me gusta mucho el replantear esa idea y el recordar que a nosotros nos es requerido perdonar a todos, esta parte de soltar los sentimientos de resentimiento y justamente esta es una manera en la que nosotros alcanzamos paz para nosotros y paz para los demás. Uh-huh. Y ahora relacionándolo con el discurso que vamos a analizar el día de hoy, creo que pues puede ser parte de esas tormentas, ¿no? Que a veces nos atormentan, uh-huh. Por así decirlo, porque sí es parte de la vida el hecho de sentir a veces que pasan cosas que no teníamos pensadas, como el hecho de sentir que tenemos que perdonar a una persona por algo que sentimos que es injusto. Uh-huh. Pero pues aquí también habla acerca del presidente Eyring sobre cómo podemos ser firmes en esas situaciones, ¿no? Entonces, el discurso comienza hablando acerca primero habla acerca del apóstol Pablo, que dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Uh-huh. Entonces, como que se nos está avisando, ¿no? Sí. Y entonces en el tercer párrafo dice, los peligros que representan los mayores riesgos provienen de las fuerzas del mal, las cuales están en aumento y por eso va a ser más difícil y no más fácil honrar los convenios que debemos hacer y guardar para vivir el evangelio de Jesucristo. Cuando llegué a esta parte me recordó mucho como una analogía que creo que me llamó mucho la atención cuando la leí o cuando la escuché. Uh-huh. Te la voy a leer. Sí, sí, sí. Dice, el matrimonio es difícil, el divorcio es difícil, elige tu dificultad. El ejercicio es difícil, la obesidad es difícil, elige tu dificultad. Emprender es difícil, vivir endeudado es difícil, elige tu dificultad. Crecer como persona es difícil, vivir estancado es difícil, elige tu dificultad. Y al final dice, la vida nunca será sencilla, siempre habrá aspectos difíciles que enfrentar, pero cuando elijas tus dificultades, elígelas sabiamente. Entonces, me recordó a esto porque dice que va a ser más difícil y no más fácil honrar los convenios que hemos hecho con Dios, pero creo que a lo mejor sí,
como en este ejemplo que acabo de decir, podría ser lo difícil como el hacer ejercicio, ¿no? Ujú. Que precisamente si fuera fácil, pues ya otra cosa sería. Sí. Pero también por otro lado podemos entender que también va a ser difícil el hecho de no vivir dentro de los límites del Evangelio, dentro de los mandamientos de Dios. Entonces creo que en este caso podríamos hacer un poco de análisis de, ok, es difícil, es un hecho, pero también hay que entender que el hecho de que al también hacer lo opuesto, estaríamos escogiendo otro tipo de dificultad. Ujú. Sí, me gusta mucho la frase que estás leyendo ahorita. Recuerdo que en algún punto cuando yo había regresado de la misión, estaba platicando con una persona que conocí en ese tiempo y esta persona me decía que cualquier vía que escojas va a tener su dificultad, que es justamente de lo que me estás hablando. Y me acuerdo mucho que me dijo, o sea, la persona que tiene que trabajar un buen para ganar mucho dinero o el dinero que necesita, etcétera, él me decía, puedes escoger la vía de lo que sea en el trabajo, pero va a ser difícil. O sea, si tú dices, bueno, quiero ser doctor y tienes que aventarte todos esos años de estudio, va a ser difícil. También podrías no estudiar y tal vez vender algún producto en la calle, pero también eso es difícil. O sea, la persona que decide vender, no sé, paletas o lo que sea en la calle también es difícil. Sí. Entonces, cada uno tiene su propia dificultad y debes de elegir cuál es la que quieres tú. Tienes que elegir el rumbo que deseas. Y creo que me parece muy interesante aquí justamente cuando estamos hablando o lo traemos al tema del discipulado, pensar en que también debemos de ser conscientes que el camino del discipulado tampoco es un camino que se camina solo sobre rosas o cosas así, ¿no? Sí. Entonces creo que es muy importante eso a nivel de conciencia, saber que el camino en que nos embarcamos no es un camino sencillo, es un camino angosto, es estrecho, la puerta es difícil de encontrar. Entonces creo que si nosotros vemos el discipulado también de esa manera, creo que también podremos navegarlo mejor a veces y definitivamente hay cosas que cambian cuando estamos cerca de Dios, pero hay otras que no, ¿no? Entonces las dificultades no desaparecen porque uno cree en Dios. Y cuando nosotros podemos ver nuestro discipulado en ese sentido desde el inicio, creo que nos permite navegarlo mejor, justamente saber que las dificultades van a seguir, que crisis económicas van a venir, van a ir y todo eso, pero nosotros podemos entender mejor en qué camino nos estamos embarcando y de entrada el entender que el discipulado es un camino que conlleva piedras en ese camino es bueno para poderlo caminar mejor. Claro. Y creo que entonces la perspectiva cambia, ¿no? Porque ya no escogemos por la dificultad, porque de cualquier lado ya no es como, pues escoge esto, sino que ya escoges, por ejemplo, en una de las frases que está aquí, dice, hacer ejercicio es difícil, la obesidad también es difícil. Entonces, si los dos son difíciles, pues mejor escoge el camino que te va a traer como más salud y, o sea, hay otras consecuencias que sí hacen la diferencia. El mejor difícil. Exacto, hay que escoger el mejor difícil. Y en este caso, pues sería precisamente honrar esos convenios que hacemos con Dios. También más adelante habla acerca de que como esas consecuencias de honrar los convenios es que existe la esperanza de una promesa de un lugar seguro, el cual es Jesucristo. Entonces habla acerca de la escritura que el Elder Eyring cita diciendo que un padre inspirado y amoroso enseñó a sus hijos a fortalecerse y a permanecer firmes en las tormentas que se avecinaban. Entonces voy a leer brevemente la escritura porque hay unas cosas que me gustó, que a lo mejor antes no le había puesto como mucha atención. Dice, y ahora bien, recordad, hijos míos, recordad que es sobre la roca de vuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento, para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sí, sus dardos sobre el torbellino, sí, cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten, esto no tenga poder para arrastraros al abismo de miseria y angustia sin fin, a causa de la roca la cual estáis edificados, que es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual, si los hombres edifican, no caerán. Entonces, lo primero que me llamó mucho la atención es que siento que lo hace como una parábola en el sentido de, como si estuviéramos hablando de desastres naturales, porque habla acerca de torbellinos, de impetuosos vientos, de granizo. Entonces, me puse como a leer un poquito acerca de los desastres naturales. Sí. Y encontré un artículo que me llama la atención porque dice... Dice, la Tierra está considerada por muchos científicos como un organismo vivo y en constante movimiento. Y los fenómenos naturales son consecuencia de ello. O sea, no es algo que esté mal, sino que es algo natural. Natural, exactamente. Y luego dice
que podemos dividirlos en grupos y... es que quiero encontrar... Ok. Aquí dice, su importancia no reside en el poder de destrucción que puedan tener cada uno de ellos en ciertas zonas concretas del planeta, sino que los fenómenos naturales más peligrosos son más fáciles de controlar porque se conocen más o menos el momento en el que se pueden producir, lo cual puede ayudar a impedir que sean más devastadores cuando llegan. Sí. Entonces, eso me llamó la atención porque, o sea, el hecho de que ya hayan ocurrido anteriormente, claro que hace que, por ejemplo, que en las escuelas o que en los lugares públicos, en las plazas, haya un punto de reunión en donde tú dices, este es mi lugar seguro, este es el lugar donde yo, si pasa este evento, que es muy probable que pase, puedo yo llegar a este lugar y entonces vamos a saber cómo reaccionar o qué hacer, ¿no? Entonces, en primer lugar, eso me llamó la atención porque aquí utilizan la palabra cuando y no sí, como si fuera un condicional, ¿no? Como de, bueno, si es que el diablo se le ocurre lanzar sus impetuosos vientos, o sea, es algo que va a pasar, como no hay opción. Entonces, cuando eso llegue a pasar, tú tienes que tener ese fundamento que es Jesucristo. Y dice aquí, para que esto no tenga poder para arrastraros al abismo de miseria y angustia sin fin. Entonces me llamó la atención que hablaran un poquito acerca del poder de Satanás. Y estuve leyendo un poquito en Leales a la Fe sobre eso, porque dice aquí acerca de Satanás. Él dirige su oposición más extenuante contra los aspectos más importantes del plan de felicidad de nuestro Padre Celestial. Por ejemplo, él busca desacreditar al Salvador y al sacerdocio, hacernos dudar del poder de la expiación, falsificar la revelación, distraernos de la verdad y convencernos de que no existe la responsabilidad personal. Entonces, de alguna forma, el hecho de entender un poquito más cómo actúa Satanás, creo que nos ayuda a tener como esos simulacros, de decir, ok, cuando llegue a tener esta situación en la que Satanás me llegue a tentar en estos aspectos, ¿cómo es que yo voy a estar firme en ese punto de reunión que es Cristo? Entonces creo que eso es lo que me llamó la atención de la escritura. Me gustó mucho los puntos que abordaste, como analizando la escritura que el presidente Eyring comparte. Para las personas que tal vez no estén familiarizadas tanto con los condicionantes fijan una condición. Entonces hay dos tipos de condicionantes en nuestro idioma. Uno es de tiempo y el otro es de si sucede o no la cosa, que son sí y cuándo. Entonces es muy diferente decir si me llego a casar a decir cuándo me llegué a casar. Sí, son dos condicionantes diferentes. Uno asume que quién sabe si pase, o sea, si pasa, pues sí. Y otro asume que va a pasar, pero no sabemos cuándo, ¿no? Entonces entonces es esa diferencia en los condicionales. Una vez estaba yo con una familia esperando, ya iba a llegar el misionero de regreso de su misión. Estaba ahí con la familia esperando a que nos avisaran que ya era tiempo de irlo a recoger. Bueno, ya sabíamos la hora, pero todavía no daba la hora. Y pasaron los misioneros y saludaron a la familia. Y le dijeron, bueno, hermana, ahí nos saluda a su hijo. Bueno, si llega su hijo, nos lo saluda. Y yo le dije, no, Elder, sí va a llegar. Y el Elder dijo, no, perdón. ¿Cómo entonces, que sí llega? Wow, cuidado con tu lenguaje. Yo le dije, cuando llegue, te lo saludas. Entonces, eso me gusta mucho que estás apuntando en este discurso o en esta escritura, porque el condicionante no es si llegan a venir, sino más bien como nos explican. Van a llegar. El rollo es que no sabemos cuándo. Y me gusta mucho que justamente hablaste de los desastres naturales, porque entonces también justamente en la vida podemos esperar esos desastres naturales. Y ahora fíjate que es interesante cuando cuando el diablo lance sus impetuosos vientos y sus dardos en el torbellino. Me llama mucho la atención sus dardos en el torbellino. Me hace pensar un poquito en que las dificultades o las tentaciones no necesariamente son el torbellino en sí, sino los dardos en el torbellino. Y entonces me hizo pensar un poquito en lo que tú estás diciendo, ¿no? En que los desastres naturales, justamente, en las dificultades que hay. Y si nosotros leemos esta escritura, dice que todo esto no tenga poder para arrastrarte al abismo. Entonces no dice, si tú estás edificado en la roca, no vienen las tormentas, no viene el granizo, no viene el impetuoso viento, no vienen los dardos en la tormenta. No, lo que dice es que cuando esas cosas pasen, estas cosas no van a tener poder para llevarte al abismo. Y me gusta muchísimo que el presidente Eyring en el párrafo 6 dice, la miseria y la angustia sin fin a las que él habla son los espantosos efectos de los pecados si no nos arrepentimos completamente de ellos. Entonces me parece muy interesante que es como, ok, las tormentas van a venir. Lo que va a cambiar si estás en Cristo no es si hay tormentas o no. Lo que cambia es que esas tormentas no van a tener poder para arrastrarte a
los espantosos efectos del pecado. Exacto. Si no te arrepientes. Entonces, para mí es como esta distinción. O sea, naturalmente va a haber dificultades en el discipulado. Naturalmente va a haber desastres. Son naturales en el proceso del discipulado. La idea de estar en Cristo tiene que ver con estar en un cimiento que, a pesar de los torbellinos y los dardos que vengan en medio de la tormenta, uno pueda seguir adelante. Porque siento que es justamente, se relaciona mucho con otro discurso que él tiene, creo que se llama La adversidad, ni me acuerdo, Sí. en el que él dice, la prueba no es que pasen los torbellinos y que aguantes sin problema las pruebas. La prueba es que te aferres y te mantengas donde tienes que mantenerte en medio de esas dificultades. Entonces siento lo mismo, o sea, no es que la tormenta no vaya a venir o que no te vaya a sacudir. Va a pasar y te puede sacudir. El problema es si va a tener esa tormenta la capacidad de arrastrarte lejos de tus convenios, lejos de los mandamientos que estás guardando, etcétera, etcétera. Y siento que me encanta mucho ese enfoque que me has ayudado a tener ahorita de la escritura, que tiene que ver con los desastres vienen. Sí. Los dardos dentro de ese torbellino van a venir también. Si tú, cuando ellos vengan, si tú estás cimentado en Cristo, pues entonces no habrá este poder para arrastrarte a la angustia o los espantosos efectos del pecado, como dice el presidente Eyring. Sí, de hecho también creo que algo que va muy de la mano en el ejemplo de los desastres naturales es que cuando se fija ese punto de reunión, obviamente lo que se tiene contemplado es la prioridad de salvaguardar la vida humana, ¿no? Ujú. Entonces, ya si salvaste, no sé, algo de valor para ti, algún mueble o... Ya es un extra. Sí, o sea, ya Ujú. es otra cosa, ¿no? Entonces, como tú dices, o sea... hablando acerca del poder exactamente de arrastrarnos al abismo, creo que también hay una parte importante aquí en Leales a la Fe que me gustó mucho, que dice, tú no tienes que ceder a las tentaciones de Satanás, puesto que tienes suficiente poder dentro de ti para escoger el bien en lugar del mal. Además, siempre puedes buscar la ayuda del Señor por medio de la oración. Entonces, como dices, claro que no te salvas de la sacudida o de que en el sentido de los desastres que algunas pertenencias, pues ya no sobrevivan, no las tengas contigo, que ya no las poseas, Ujú. que se pierdan en el desastre, pero al final de cuentas, si estás firme y fuerte en esta decisión de seguir a Jesucristo, en realidad como tu espiritualidad o tu vida eterna, por así decirlo, pues es lo que no se pierde. Sí. Creo que es lo importante. Ahorita me estaba acordando de una canción de los jóvenes de este año que se llama Serve the Lord. En español no sé si ya salió, pero sirve Ajá. al Señor. Okay. Pero tiene una parte que dice, es que no me acuerdo cuál es el sujeto de la oración, no me acuerdo si dice los problemas o el mundo, no me acuerdo qué ocupa, pero dice they may shake me, but they won't change me, que significa ellos me sacudirán, pero no me cambiarán. No, although they may... aunque puede ser que me sacudan, no me cambian. Eso es lo que dice la letra. Okay. Entonces, me parece muy o sea, como que aterriza muy bien los puntos que estamos aprendiendo aquí. Estos problemas vienen, no necesariamente tienen que cambiarte. Y eso es lo que se menciona. Ahora, otra cosa, hablando justamente, que me gusta mucho que tocaste el tema de lo natural, aquí se habla mucho acerca de las tentaciones, los ataques crecientes de Satanás, etc. Y te voy a comentar algo que me pasó hace unos días. Y es que, bueno, no, ya tiene más. Pero bueno, una persona me escribió y me dijo, oye, Braulio, fíjate que he estado tomando terapia y me pareció muy interesante que justamente estoy aprendiendo que muchas cosas de mi carácter, de mi forma de ser, de tal vez lo explosivo que llego a ser, o etcétera, tiene mucho que ver con las cosas que yo experimenté en mi pasado, tiene mucho que ver con lo que pasó conmigo cuando era pequeño. Y entonces ahora, no sé, yo, bueno, llevo muchos años creyendo que es como que Satanás me tienta a ser enojón o gruñón, lo que sea, y me doy cuenta que mucho tiene que ver con la formación que tuve, ¿no? Okay. Y entonces él me preguntaba, cómo, o sea, ¿qué pasa con eso? O sea, porque él siempre pensó como es que Satanás me tienta a ser alguien más, enojón o lo que sea. Y hablando con esta persona, yo le decía que muchas veces siento que personalmente le damos más crédito a Satanás del que tiene. Sí. Porque hay muchas cosas que no necesariamente es... ¿Alguna vez viste este programa que era de un diablito que movía palancas y se caía la gente, se resbalaban? Sí. Era muy bueno. A veces nos imaginamos así, que detrás de todo lo que está pasando hay un genio maligno diseñando las cosas y diciendo, no, pero esto aquí y esto así. Sí. Y muchas veces me he dado cuenta que damos demasiado crédito a eso.
Creo que hay que diferenciar entre las cosas que naturalmente suceden, como los torbellinos, y los dardos en los torbellinos. Entonces, una vez en una charla en Estaca Haas que hubo, como para Haas, ¿sí? Hubo preguntas y respuestas. Y una de las preguntas fue, ¿cuál es la diferencia entre una tentación y una prueba? Y hasta entonces yo nunca me había planteado que pudieran ser diferentes. Pero entonces la persona que era uno de los consejeros del Estaca que responde esta pregunta, dice, bueno, las pruebas son las situaciones, la tentación es que esas situaciones te lleven lejos de Dios. Entonces, sí, hablando justamente de las pruebas como las dificultades que afrontamos, ¿no? Entonces, es ver que las dificultades, si bien pueden causarte un poquito de estremecerte, no te alejen de donde deberías estar. Entonces, creo que es muy importante notar que muchas veces tenemos que ver que es parte de nuestra naturaleza, que es parte de nuestro estado caído, que es parte de nuestro hombre natural, si lo podemos decir así, y que hay muchas cosas, cada quien nace con diferentes, no me acuerdo qué discurso fue el que decía que diferentes, ¿cómo decía? Grados de afectación del hombre natural, pero decía, ¿no? Es más, Sí. sensibilidad, así, ¿cómo decía? Nació con una química diferente y más sensible hacia el hombre natural. No me acuerdo qué palabras ocupa el Elder, pero creo que si nosotros somos conscientes de eso, también podemos ver que el hecho de que yo de repente pierda mucho el control o que de repente, por ejemplo, y es que muchas veces, a ver, ¿por qué estoy haciendo este punto? Creo que es importante hacerlo. Porque si nosotros le damos todo este crédito a Satanás, también no vemos la manera en la que también se puede buscar soluciones al respecto. Por ejemplo, mis problemas de ansiedad son tentaciones del Satanás y él está detrás de todo esto. Y es como, puede haber algunas otras razones médicas y de salud en las que tú tienes que cuidarte mentalmente y atenderte. Entonces, si le damos todo el crédito a este otro personaje, muchas veces nosotros no nos daremos cuenta que también son cosas que podemos tratar y que podemos de una manera profesional revisar, ¿no? Tal vez mi temperamento también, tal vez la manera en la que me gusta controlar a la gente y que me siento muy desesperado si no siento que todo está en control, etcétera, pues también se tiene que ver con cosas que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida y que nos ponemos muy gritones cuando las cosas no salen como queremos. Bueno, también son cosas que se pueden tratar en terapia. No solo cosas que, pues hay un diablo atrás diciéndome que me enoje. Ajá. Pero creo que es muy importante esto porque entonces nos damos cuenta de que debemos de tener esta perspectiva que nos permite manejar mejor las cosas también. Entonces creo, por ejemplo, también muchas veces, por ejemplo, en la ley de castidad, ¿no? Los profetas nos han enseñado, Dios ha puesto esos impulsos en nosotros. Entonces no es como de, el Satanás me tienta. Eso es como, no, esos impulsos Dios los puso ahí. No sé si has visto las conferencias generales, pero eso es lo que pasa. Sí. Y entonces entender que justamente a veces, y eso es lo que a mí me parece que de repente damos demasiado crédito a lo que no necesariamente, o alguien que no necesariamente tiene el crédito de esto. La vida per se o por sí misma iba a ser un estado de probación. No es que Satanás ponga las tormentas. Satanás solo pone los dardos en las tormentas. La tentación de aléjate de Dios por esta circunstancia. Pero la circunstancia en sí era parte del plan de Dios para ser probados. O sea, ya estaba aquí naturalmente. Antes de que Satanás se revelara lo que sea, iba a ser necesario un estado de probación. Y era parte de la prueba que hubiera tormentas. Claro. Perfecto. Entonces, también yo creo que creo que lo que iba a comentar aquí creo que va un poquito más con el siguiente punto, porque habla acerca de, o sea, sí, tenemos, creo que con la escritura muy claro que debe ser Jesucristo nuestro fundamento, pero en el discurso creo que se va desarrollando un poquito más el cómo, ¿no? Debería ser esto posible. Entonces, no sé hasta dónde tengas yo hasta tú. el 11. Hasta el 11. ¿Ya estás ahí en el 11? Sí. Ups. Me pasé. Si quieres, sigue con el siguiente y yo puedo regresar para no monopolizar el tiempo. Bueno, es que... déjame... Me acuerdo por aquí. O puedo darle al 11 si quieres. Sí, dale al 11, porque ahorita no... Sí, dale al 11. ¿Sí? Ok, cool. En el 11 habla de... cita una escritura y dice, de manera que si el hombre no se arrepiente y permanece y muere enemigo de Dios, las demandas de la divina justicia despiertan en su alma inmortal un vivo sentimiento de su propia culpa que lo hace retroceder de la presencia de Dios y le llena el pecho de culpa, dolor y angustia, que es como fuego inextinguible, cuya llama asciende para siempre jamás. Me hizo pensar un poquito en las como
posturas que podemos tener al respecto, porque siento que esta escritura puede moldear mucho nuestro comportamiento de una manera no necesariamente tan positiva, en el sentido de, justamente, oye, es por esta culpabilidad que elegimos actuar. Entonces creo que, como dice el elder Uchtdorf, debemos de aprender a no actuar desde la base del temor, a sentir culpa, ¿no? Es que temo que me voy a sentir culpable, porque eso puede detonar cosas que van a alejarnos de, en primera, el evangelio como se estableció, y en segunda, de vivirlo y experimentarlo como se estableció. Claro. Entonces, es importante saber que, claro, que el sentimiento de culpabilidad existe, etcétera, y que pues hay consecuencias para el no arrepentimiento, pero también creo que debemos aprender a enfocarnos en esta parte de que la culpabilidad no sea nuestro motor principal. En este caso pienso que muchas veces, y yo viendo hacia mi crecimiento como en mi discipulado y eso, siento que justamente muchas veces se actúa desde el que no quiero sentir culpa ese día, es que no quiero sentir culpa ese día. Y es un sentimiento natural para una persona o un ser que admiramos y a quien amamos y a quien queremos que se sienta orgulloso de nosotros. Claro. Pero muchas veces eso puede causar muchísimos conflictos y cosas muy dolorosas dentro de nuestros sentimientos o incluso en la misma espiritualidad. Yo pienso mucho en el juicio final y esta imagen pinta un juicio final en el que te sientes culpable y te vas para atrás, y probablemente nos podamos sentir así, no siento que tal vez va a ser el caso de todos, claro, pero creo que tal vez en lugar de enfocarnos en cómo se sentirá uno como culpable, creo que también debemos de abrir los ojos a ver hacia el otro lado, hacia el estrado y el juez que está juzgando, y pensar en cómo va a ser él. Porque yo me detuve mucho a reflexionar en eso cuando estaba leyendo este discurso y pensaba en cómo va a ser él ese día. O sea, aquí dice que ese día, ¿sabes? Híjole, te remuerde la conciencia y te echas para atrás con la cabeza agachada. Pero yo estaba pensando en cómo será él. Pensando en el carácter de Cristo, no creo que ese evento llamado juicio cambie su naturaleza y ahora se vuelve este juez tiránico y decir, ¿ves qué te pasa por andar de pecador? Órale, ¿no? Entonces, siento que también a veces vemos a este juez como un juez más justo que misericordioso, y hay que recordar que Dios es un Dios cuyo equilibrio de misericordia y justicia es perfecto. Entonces, a veces solo vemos al juez justo, donde dice, vas para otro lado, ¿no? Sí. Yo te dije, te dije, esa frase es tan fuerte. pero, me gusta pensar más justamente en este Dios más equilibrado, en el sentido de justicia y misericordia. Y yo me puse a pensar mucho en cómo Cristo se comporta con las personas que les son traídas enfrente para que las juzgue, ¿no? Y es como, hay un ejemplo. Hay un ejemplo de una mujer que la trajeron para que la juzgara. Sí. Y yo pienso en que esta mujer probablemente se sintió así, ¿sabes? No sé si la escritura lo dice, los videos lo muestran así, pero sí me la puedo imaginar cabeza agachada, ¿sabes? Como la acaban de sacar de un cuarto desnuda y ella se cubre con lo que puede y la traen enfrente de todos en la plaza y le dicen, la agarramos en el acto. Pues oye, sí está humillante la situación, y como persona, ¿qué haces? Te cubres la cara, te escondes, pero casi puedo imaginar al Salvador, pues manda a todos fuera, ¿no? Quien libre de pecado, pues que aviente la piedra. Y no lo dice la escritura, pero casi puedo imaginarme al Salvador levantándole la mirada y diciéndole, y las personas que te condenaban, ¿dónde están? Yo no te condeno, ve y no peques más. Ahora, en ese momento ya no va a haber mucho el rollo de pues arrepiéntete, ya no peques más. Claro, va a cambiar muchísimas cosas en ese momento, pero sí me imagino a este juez misericordioso y amoroso en el que también te dice, oye, pues si no puedo abolir la justicia, no te puedo dejar entrar en esta gloria celestial porque pues no alcanzas los requisitos, pero no me imagino a este Dios diciendo, ándale, pues ya, fuera de mi presencia culpable, claro, agarrado en el acto, ¿quién te crees? Qué vergüenza ser tú, o sea, no me imagino eso. Y justo por eso siento que es bien importante entender también lo de los grados de gloria, porque siento que aún en su naturaleza, el Salvador, y conociendo su carácter, no creo que sea la persona que pues te haga sentir todavía más culpable o humillado de lo que tal vez ya te sientas por haber vivido la vida que viste o lo que sea, sino que más bien te va a ayudar a ver lo positivo que todavía tienes. Y esto tiene que ver con los grados de gloria y el poder recibir una herencia aún cuando no es la mayor. Y siento que, no sé, yo sentí mucho amor de parte de Cristo en esto, pensando en que no sería la persona que te diría como, pues por pecador, llégale, sino más bien diciéndote, está bien, es lo que pudiste, diste tu mejor esfuerzo y esto es lo que te toca y también está bien padre. Sí, es claro, una gloria y tiene estos lados positivos y en el caso de la gloria menor, el Espíritu Santo mora ahí también.
también, entonces puede recibir, bueno, no sé si puede recibir impresiones espirituales, supongo, no tengo idea. Pero, o sea, no sé, siento que muchas veces actuamos desde el lado de que pensamos que ese juez va a ser más justo o únicamente justo, y debemos recordar que ese juez es justo y misericordioso y que conocemos a ese juez. Él nos conoce perfectamente y nos ama plena y profundamente. Tenemos que entender que es un juez que dio su vida por nosotros. Entonces, en primer lugar, está muy de tu lado. Claro. Entonces, siento que es importante ver que, claro, que sentimientos de culpa existen, pero hay que recordar que si algo va a tratar de hacer ese juez en ese momento, no es hacerte sentir peor o mal, sino justamente te ama profundamente. Uh-huh. y que va a decirte lo mejor que hayas hecho y va a tratar de justamente elevarte lo más que se pueda, respetando la justicia. Claro. Y ahora que lo mencionas de esta forma, creo que tiene mucho sentido que en muchos discursos como que nos han estado ayudando un poquito a orientar esta idea del arrepentimiento como que no es una exhortación de castigo. Estaba pensando, ¿cómo podría ser una extorsión? No, déjame pensar en eso. Se me trabó. Una invitación de, bueno, sí, más exhortación de castigo o de sufrimiento, sino que es de amor, de misericordia. Porque precisamente luego, como tú dices, encontramos este tipo de escrituras y las malinterpretamos de decir, oye, pues es que yo no, de aquí dice el que no se arrepiente y permanece y muere enemigo de Dios, como que está muy fuerte, ¿no? O sea, y también dice, os ruego que despertéis el recuerdo de la terrible situación de aquellos que han caído en transgresión. Uh-huh. Entonces es ahí donde, como mencionas, pues sí se siente un poquito el miedo más que el amor de Dios, ¿no? Y creo que tiene que ver también con algún punto de vista que estábamos hablando en otro discurso que decía que Dios ve de manera muy diferente el hecho de caer en estas transgresiones al hecho de la rebeldía como tal, de decir, no, yo estoy como me opongo a esto y no estoy de acuerdo y claro que cuando el pueblo caía en este estado de rebeldía, pues obviamente el profeta tenía que poner un alto muy fuerte. Y entonces yo creo que tiene mucho sentido que utilice ese tipo de palabras. Y entonces ya es ahí donde nosotros tenemos que entender hasta dónde nosotros también, claro que tenemos que cumplir con la justicia. Sí, plenamente. Y claro que nos tenemos que arrepentir, pero también entender que existe ese proceso y que existe la gracia y que nosotros tenemos que también pues dejar algunas cosas en manos de Dios y lo que esté de nuestra parte, pues también hacer lo que nos corresponde y hacer lo que está de nuestra parte hasta donde podamos, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho que el rey Benjamín ocupa la palabra recuerdo. O sea, no le dice, hey, dice, lo voy a leer completo. Oh, todos vosotros ancianos y también vosotros jóvenes y vosotros niños, que podéis entender mis palabras, porque os he hablado claramente para que podáis entender. Os ruego que despertéis el recuerdo de la terrible situación de aquellos que han caído en la transgresión. Entonces siento que también la vida te permite ver pues una de las ventajas de estar como compartiendo la vida terrenal con muchísimas otras personas es que también aprendes por la experiencia ajena. Entonces, aquí al principio a mí me había sonado como acuérdate de cuando tú estuviste y me llamó mucho la atención. Supongo para los más niños y los jóvenes igual y no tanto, pero igual y para los más grandes también esta parte, el recuerdo de la terrible situación de los que caen, también es como, el recuerdo de cuando yo he caído, y ese recuerdo también me puede ayudar a saber que he estado en situaciones donde no me ha gustado estar, donde digo, ¿y para qué me metí aquí? ¿Y para qué hice esto? ¿Qué necesidad tenía yo? Sí. Entonces siento que me gusta que el rey Benjamín apela también a esta parte de la experiencia. O sea, no solo porque yo te lo diga, o sea, acuérdate también cómo lo has sentido tú, cómo lo has visto también en otras personas y acuérdate eso y ese recuerdo también te puede servir. Y como tú lo dices, tal vez hay diferentes métodos para diferentes personas, ¿no? No a todos nos funciona lo mismo. Entonces sí, muchas veces es importante recordar lo que había pasado o cómo nos sentimos o lo que experimentamos pero también balancearlo con esta parte de recuerda que Dios es justicia y también es misericordia y que Él te ama profundamente. Y creo que ese balance nos ayuda a no tirarnos porque muchas veces caemos en esta parte de la perfección de que, ¿por qué no cumplí esta cosa hoy? Me voy a sentir bien culpable el día del juicio. Es como, tranquilo. O sea, todos cometemos errores, no significa que no te importe. Y que no debería importante, significa que debemos balancear estas dos cosas, ¿no? El recuerdo de nuestra experiencia, lo que sabemos que pasará y también
conocimiento del amor perfecto, inalterable que Dios tiene por nosotros. Uh-huh. Entonces, yo creo que un poquito aunándolo con lo que habíamos hablado en la primera página sobre cómo establecemos ese fundamento, pues creo que está relacionado con eso mismo, ¿no? De entender cómo funciona el arrepentimiento en este caso, uh-huh. de actuar más por amor que por temor. Sí. Y en el segundo punto que menciona en el discurso, aquí en el párrafo 14 dice, el rey Benjamín deja claro cómo podemos obtener la esperanza al escuchar estas palabras, porque habla acerca de, precisamente el arrepentimiento, pues es un cambio del estado natural uh-huh. del hombre, ¿no? Uh-huh. Por medio de la expiación de Jesucristo. Entonces, habla acerca de la metáfora, pues, que muy famosa, que conocemos, acerca de volvernos como un niño pequeñito. Y dice aquí en el párrafo 15, esto no será fácil de aceptar para algunas personas, porque la mayoría de nosotros deseamos ser fuertes y quizá consideremos que el ser como un niño significa ser débiles. Incluso muchos esperan que el día en el que sus hijos dejen de actuar de la forma menos infantil, pero el rey Benjamín comprendía también, como cualquier ser mortal, que significaba ser un hombre fuerte y valiente. Deja claro que ser como un niño no es ser infantil, sino ser como el Salvador. Creo que a mí me gusta que aquí está hablando de despojarse del hombre natural. Ya está entrando a este tema de cómo nos despojamos del hombre natural. Y en el 14, justo donde tú estabas leyendo, que podemos obtener la esperanza en que podemos deshacernos del hombre natural a medida que aplicamos y utilizamos la expiación de Cristo. Y justo despuesito dice, esa es la única forma de edificar sobre el fundamento seguro y de permanecer firmes durante las tormentas de las tentaciones y pruebas que sobrevendrán. Entonces me llama la atención que aquí el presidente Eyring dice la única manera, y dice la única forma, o sea, sí está usando esas palabras, la única forma en la que podemos edificar sobre ese fundamento seguro que ya discutimos desde el principio. Leemos muchas veces esa escritura, hay que edificar sobre el fundamento firme y seguro. La pregunta es ¿cómo? Bueno, aquí el elder Eyring responde, hay una única manera, y esa única manera es ir deshaciéndote de tu hombre natural mediante la expiación de Cristo. A mí me pareció muy interesante que lo dejara así de claro y decir, tú quieres estar firme, tú quieres estar edificado sobre la roca, deshazte del hombre vete deshaciendo, o sea, no totalmente, pero porque es un proceso, claro. Vete deshaciendo el hombre natural mediante la expiación de Cristo. Esa es la única manera de edificarte sobre el fundamento seguro. Sí, y obviamente, como también muchas veces hemos escuchado, habla acerca de la condición en la que nos encuentra cuando existe esto del hombre natural. Dice uh-huh. que es, como también acabamos de mencionar, es enemigo de Dios por el hecho de encontrarse pues en ese estado de pues a lo mejor de egoísmo, de no uh-huh. sé, de sentir que es como tan autosuficiente que no requiere de algo más. Uh-huh. Y dice que el hombre natural ha sido enemigo de Dios desde la caída de Adán y lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu y se despoje del hombre natural y se vuelva como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente. Parafraseando la escritura, ¿no? Uh-huh. Pero, no sé si aquí he hablado acerca de una experiencia uh-huh. en la que, a lo mejor sí, pero me volví a acordar, lo voy a volver a decir, sí. Porque creo que a lo mejor fue otro enfoque, creo que fue acerca de la obediencia, uh-huh. pero pues está relacionado un poquito cuando estaba en el supermercado con mi papá uh-huh. y tenía yo a lo mejor que unos 10 años uh-huh. y sí lo conté, ¿no? No tengo idea. O se te olvidó. Qué bueno que se te olvidó para volverla a contar. Yo no recuerdo eso. Bueno, entonces fui una vez al supermercado con mi papá. Ajá. Y estábamos poniendo las cosas del supermercado en la cajuela. Uh-huh. Y mi papá, como vio los huevos que eran frágiles, me dijo, esos no los... O sea, él pensó, no los vayas a poner en la cajuela, ¿no? Entonces me dijo, déjalos en el coche, en el carrito del supermercado. Okay. Y yo como, ok. Y entonces ya cuando llegamos a la casa y desempacamos todo... Me dice mi papá, y el huevo, y yo lo dejé en el carrito. No, pues te dijo. En tu defensa, eso fue lo que él te dijo. Yo bien feliz, como de hice lo que tú me dijiste, papá. ¿Y cuántos años tenías? ¿Hace un mes? La semana pasada. Sí. Sí, suena lo que yo haría la semana pasada, pero... Sí. Pero no era niña, estamos hablando de ser como niños pequeños. Ajá, entonces, bien por ti. Ajá. Y me dio mucha risa porque a lo mejor en ese momento mi papá se enojó conmigo. Sí, seguramente. Pero... Después, un tiempo después lo ocupó para un discurso, me expuso ahí enfrente de todo el barrio. Qué linda. Y dijo, o sea, sinceramente, pues
pues sí, no me tenía por qué haber enojado con ella. Ella hizo exactamente lo que yo le había pedido que hiciera. Y dijo, y lo que más me llamó la atención es que ella pudo haber dicho, oye, papá, pero ¿qué estás pensando? O sea, ya compramos los huevos, o sea, ¿por qué los dejaría en el carrito? O sea, ella no cuestionó nada, solamente yo le dije, déjalos en el carrito y ella lo hizo. ¿No? Liliana, qué amable mi papá que le dejó una docena de huevos al señor del estacionamiento. Hay que recoger las quiero ser como mi papá. Tan generoso. Entonces, dice mi papá, yo creo que a veces nos hace falta un poquito ese dejar de cuestionar el por qué, el hecho de que a veces cuando vamos creciendo y vamos aprendiendo y vamos obteniendo conocimiento, experiencia y todo ese tipo de cosas, claro que tiene sus partes positivas, pero a veces la parte negativa es que sentimos que sabemos tanto de algo o nos sentimos tan capaces o tan fuertes en algunos aspectos que decimos, o sea, que cuando viene la oportunidad o la situación de aceptar la voluntad de Dios o de ser de alguna forma en la que va en contra de lo que nosotros creemos que debería ser, decimos, ¿pero por qué? O sea, yo no creo que esto sea lo mejor, no creo que esto sea lo adecuado, no creo que sea lo justo. Entonces es ahí cuando reclamamos y entonces estamos en el papel justamente de hombre natural, que es lo que nos invita tanto el rey Benjamín como ahorita el Reading, como en realidad básicamente es la invitación de Jesucristo, ¿no? Porque también dice aquí, el ser como un niño no es ser infantil, sino es ser como el Salvador. Entonces, pues sí, a lo mejor esta situación fue muy particular, pero creo que podemos intentar de vez en cuando ser un poquito más flexibles en ese aspecto, ¿no? De decir, ok, a lo mejor no sé todas las cosas y es parte de ser humildes y de aceptar, pues otros, sí, que también, que Dios es el que realmente entiende la situación y ve cosas que nosotros no vemos. Creo que a mí la escritura me ha parecido, creo que es, o sea, porque para mí es un poquito ambivalente lo de los niños, en el caso de que también son bien preguntones. También son bien preguntones, en muchos casos, ¿no? O sea, como que tienen esta combinación, ¿no? De que de repente le dices algo y ya, pues sí, pero de repente te puedes sacar un buen de preguntas que tú ya, no sé, sí, es verde porque es verde, el cielo es azul porque es azul, ya, no sé. Déjame en paz. Sí. Yo no supe. Que de hecho o sea, dicen que tengas cuidado porque puedes matar la curiosidad y el deseo de aprender del niño, pero lo que a mí me gusta de esta escritura es que acaba con la idea de estar dispuesto a someternos a todo lo que Dios juzgue conveniente infringir sobre nosotros. Entonces, creo que también justamente aquí está hablando de lo que ya venimos hablando, de lo que pasa en nuestra vida. No, o sea, a ver, claro que estamos hablando también de ser como niños en la cuestión de la obediencia, pero a mí me gusta pensar ahorita con lo que ya venimos viendo de las dificultades que suceden, de lo que pasa en nuestra vida, pensar en la escritura como eso, porque al final dice, debemos de estar dispuestos a someternos a cuanto el Señor juzgue conveniente infringir sobre nosotros. Entonces, creo que en ese aspecto yo lo veo como se aplica muy bien a esto que venimos tratando, ¿no? Cómo puedo ver que estas tormentas, quiero citar lo que dice literalmente, como estos granizo, esta tormenta, como estos azotes de estos impetuosos vientos, suceden y es como, bueno, si el Señor juzga conveniente que esto venga sobre mí, pues venga. Entonces creo que y en esta parte de verlo también como el juzgar la prudencia de Dios y que al final es parte del proceso que habíamos desde el inicio aceptado y dicho, pues va, lo hacemos. Y que de hecho no tenemos que pensar que es como un proceso sumamente solo y triste y pues ya ni modo, la vida que te toca, pues te aguantas, sino también tiene este proceso en el que nuevamente hay un Dios justo en el que sí necesitas aprender a aguantar estas cosas, en el que sí necesitas pasar por este proceso, pero también está la parte misericordiosa y esto viene en la parte de la gracia con la que nos sustenta a través de esos procesos, porque no solo era, o sea, es requerido que pasemos por ellos, sí, pero no es como los tienes que pasar solos. Entonces vemos ese equilibrio de justicia, de que sí tienes que pasar, pero también de misericordia, de no te voy a dejar solo. En el párrafo 15, justo al final, en la página, en el segundo columna, dice que ser como un niño no es ser infantil, sino es ser como el Salvador, y ahí dice algo que me encantó, quien en oración pidió a su Padre fortaleza para poder hacer la voluntad de Él y expiar los pecados de todos los hijos de su Padre. Me llamó mucho la atención, nunca había pensado o sea, siempre, no sé, pensé en El Salvador, en Getsemaní, como esta parte de Padre, no quiero esta copa, porfa, si se puede, pues otra cosa, pero sea tu voluntad. Pero nunca había enfatizado yo, al menos a la hora de que leía sobre la expiación, nunca había enfatizado esta parte de que el Salvador en oración pidió ayuda o pidió fortaleza al Padre para hacer su voluntad.
Y me llama mucho la atención, porque cuando estás en medio de los torbellinos y estás en medio de las cosas, justamente la tentación es, bueno, pues dejo de hacerlo ya. Y El Salvador mismo, aquí de acuerdo al presidente Eyring, él pide fortaleza para hacer su voluntad. Necesito de tu ayuda para lograr lo que me estás pidiendo que haga. Y me pareció fascinante esa idea de imaginar al Salvador pidiendo ayuda al Padre y esta parte de dame fuerzas para hacer lo que me estás pidiendo. Todos necesitamos de esas fuerzas, de esa fuerza de Dios para nosotros, ¿no? Y aquí el presidente Eyring nos enseña que también fue parte del proceso del Salvador, que en medio de esas tormentas decir, Padre, necesito de tu ayuda. Y a mí me gusta ver esa parte tan bella del Salvador siendo alguien que también pidió ayuda y que nosotros también podemos pedir esa ayuda. Dice también en el párrafo 18, por medio de estas experiencias, con el tiempo nos volvemos como niños en nuestra capacidad de amar y obedecer y llegamos a encontrarnos sobre el fundamento seguro. Eso creo que me recordó también incluso al discurso del profeta, del ímpetu. Ajá, ímpetu. Porque creo que tiene mucho sentido que sin justamente, bueno, al principio cuando hablamos de cómo prepararnos para los desastres naturales y entonces ya estamos como un poquito más, o sea, cuando eso llegue a pasar, ya no estamos tan como de, ay, ¿qué voy a hacer? O nos agarre como en la curva, sino que ya estamos con esta preparación, pero también hay situaciones en las que durante la situación a lo mejor no pensaba que iba a ser de tal magnitud, fuerte, sí. ¿No? O a lo mejor incluso también no estar preparados y que justamente en ese momento sea un momento también para como tomar una decisión de seguir firme, ¿no? Entonces me llama la atención porque dice aquí que por medio de esas experiencias como que vas progresando en ese aspecto y te vas fortaleciendo y entonces también de alguna forma ya vas más preparado para las siguientes pruebas que también pueden aumentar incluso de magnitud, pero tú vas a sentir que sigues creciendo con ellas, ¿no? O sea, también va aumentando tu espiritualidad y tu fortaleza, tu relación con Dios. Entonces creo que es importante sentir eso porque como que de alguna forma es una motivación en la prueba, ¿no? De decir, no solamente me va a ayudar para este momento, sino que también en el futuro voy a poder seguir progresando en este aspecto. Ok. Y ahorita que estabas hablando tú, recordé otra cosa, o más bien vino a mi mente otra cosa que creo que no abordé justo ahora de lo que... O sea, esto que estaba platicando antes de que El Salvador pide ayuda, creo que se vuelve muy bello cuando nosotros pensamos en la expiación con este poder de extendernos entendimiento y comprensión a todos en nuestras dificultades, ¿no? Entonces tú estás mencionando una situación muy importante que es, ok, puedes planear para los desastres naturales, pero puede ser que de repente el desastre te supere y de repente sea más de lo que esperabas que fuera o más de lo que estabas preparado para aguantar. Y en ese aspecto justamente viene la parte del Salvador pidiendo ayuda, fortaleza para cumplir la voluntad del Padre. Sí. Y en ese aspecto creo que se vuelve muy, muy sublime, muy, muy hermoso que el presidente Eyring nos comparta que el Salvador pidió fortaleza para cumplir con la voluntad del Padre. Porque en esos momentos cuando la prueba y la dificultad nos ha superado, cuando el conflicto o el problema que vino es más grande que nosotros y que todas nuestras barreras o puntos de preparación, nos va a tocar también estar de rodillas y decir, es que ya me superó esto y necesito que me ayudes. Y se me hizo tan sublime el pensar en que el Salvador no solo puede decir te entiendo porque expié los pecados, sino más bien te entiendo porque antes de expiar sí. sé lo que es tener que ir con Dios a pedirle ayuda, sé que es necesitar a tu Padre, entiendo perfectamente que sientas que el reto delante te supera y que tengas que decir, Padre, ayúdame porque solo no creo que pueda. Y simplemente me permite sentir un poco más de esta parte de la expiación en la que Cristo nos comprende. Y repito, hay parte de la expiación que es como no entendemos, se hizo la expiación y entiende todo, aunque no lo haya vivido, ¿no? O sea, te entiende si eres alguien divorciado, aunque no, que yo sepa, no experimentó un divorcio en su vida. Esta es esa parte de la expiación que él entiende de una manera que no sabemos cómo. Pero esta otra parte que es como si experimentó él. Y algo que sí experimentó El Salvador es tener que decir, Padre, necesito tu ayuda si es que voy a hacer esto porque esto está más grande que yo. O por lo menos es lo que sentimos en ese momento. Entonces simplemente me parece bello que en el momento en el que tú dices, Padre, ya no puedo, esto me superó, necesito tu fuerza, El Salvador está diciendo, entiendo exactamente lo que estás pasando y sintiendo.
Ujú. Y cuando comprendemos un poquito mejor esa parte, creo que es cuando confiamos más en el hecho de establecernos el fundamento en Jesucristo. Sí. Porque no tendríamos por qué establecernos en ningún otro lugar. O sea, si Jesucristo ya lo pasó, ya lo vivió, ya lo superó, incluso Él resucitó de la muerte y nos salvó también de la muerte espiritual. O sea, no hay a quién más acudir, en realidad. O sea, si, como comentas, ¿no? Si todas nuestras experiencias y nuestras vivencias, situaciones, por más difíciles que sean, Jesucristo ya las sintió y nos puede ayudar, entonces, en realidad no... sí, o sea, no encuentro ninguna otra forma en la que por medio del presidente Eyring Dios nos ayude a entender que ese sea como también menciona en el discurso, la única forma y la única manera de regresar a su presencia y de estar a salvo, ¿no? En todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, creo que eso también es un poquito de reflexionar y de tanto antes de las pruebas como durante la prueba para que también seamos conscientes de esas cosas. Súper. Pues yo la verdad solo tengo algo hasta el final. Okay. Creo que... bueno, para aclarar, porque justamente dijimos, oye, ¿cómo se establece uno sobre la roca? Y dijimos, bueno, te despojas del hombre natural a través de la expiación. Y bueno, la pregunta, bueno, somos niños chiquitos, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos eso? En el 17, el presidente Eyring también lo mencionó, obtenemos ese cambio al hacer convenios con Dios y renovarlos, claro. Lo cual trae el poder de la expiación para permitir una transformación en nuestro corazón. Entonces, el tutorial de cambio de corazón y establecerse sobre la roca. Bienvenidos, gente de YouTube, a este tutorial de cómo establecerte. Deberíamos hacer uno así. Cómo establecerte sobre la roca. Sí quiero. Sobre la cual no se cae uno. Bueno, entonces sí, uno es despojarte del hombre natural por medio de la expiación. ¿Cómo se hace eso? Dos, por medio de convenios. Guardando convenios y el guardar convenios trae el poder de la expiación de Cristo en tu vida y eso permite la transformación. Entonces creo que es algo que el presidente Eyring explicó que no quería dejar pasar. Y yo solo tengo una cosa más en el 22 y ya acabé. Ok. Bueno, entonces únicamente también me gustaría comentar algo que me gustó más, que no hay como mucho que profundizar en el aspecto, creo que es como algo que sí ya, pero, y a lo mejor podría parecer muy obvio, pero dice él que ha llegado a comprender dice que ha llegado a comprender lo que quiso decirle Benjamín sobre el hecho de cuando nos despojamos del hombre natural, que viene implícito también el hecho de tener la compañía más constante del Espíritu Santo, ¿no? Y que incluso el hecho de que nosotros tengamos esta actitud más de humildad, que precisamente el Espíritu Santo tiene un poquito más de apertura, ¿no? El canal con nosotros, porque sabe que estamos en esa disposición, ¿no? Sí. Y me gusta igual la frase que dice al final del párrafo 20, porque dice, de hecho, la oración que funciona es, solo quiero lo que tú quieres, solo dime lo que es y lo haré. Como muy, no sé, dejarlo fluir, ¿no? Sí. Eso es lo que, o sea, cuando mi voluntad es compatible con la tuya, como ahí es donde voy a entrar. Entonces, a mí me gustó mucho esa parte y creo que solamente quería mencionarla. Sí, que es esta parte de estar dispuestos a someternos a lo que Dios requiera, que es lo que dice el rey Benjamín perfectamente, sumiso, manso, humilde, paciente y lleno de amor. Que eso es interesante, ¿no? Las pruebas nos pueden sacar muchos sentimientos de odio, de enojo. Sí. Lo que hablábamos al principio, perdón, suelta. Esta prueba no vino por un desastre natural, sino por una persona que hizo algo malo contigo o con tu familia. Toma un buen de trabajo, pero debemos apuntar a soltar y a amar, a estar llenos de amor. Eso nos va a traer justo esa es parte de despojarte del hombre natural que te permite justamente estar edificado sobre la roca. Sí. Lo que yo ya tengo, o mi última aportación aquí, o lo que quiero mencionar, es en el párrafo 22. Dice, y aún más se encontrarán, no es cierto. Dice que si estás edificado, puedes ayudar a otros, etc. Al fin, la última parte del párrafo 22 dice, la fe en Jesucristo siempre conduce a una mayor esperanza y a sentir caridad por los demás, lo cual es el amor puro de Cristo. Y a mí me pareció interesante esta idea, que la fe en Jesucristo siempre conduce a sentir caridad por los demás. Y yo estaba pensando en qué sentido. O sea... Tengo fe y ahora exacto. O sea, ¿tú cómo crees? A ver... O sea, ¿tú cómo crees que se relacionan esas dos ideas? O sea, el hecho de que yo tengo fe en Jesucristo y esa fe en Jesucristo me conduce a sentir mayor amor o caridad hacia las demás personas.
Mm, Pues, o sea, por un lado, Ujú. siento que todos los atributos de Jesucristo están entrelazados, como no siento que no crezcas en todos cuando creces en uno, Ujú. pero también, o sea, específicamente ahorita hablando de la fe, y luego habla acerca de conducir esperanza y luego acerca de la caridad, como en esos aspectos habla Ah, cierto. este, de tres atributos. Creo que tiene que ver primero con, bueno, la fe hablamos como en Predicando el Evangelio, ¿no? Acerca de confiar en Él, en las cosas, y luego en la esperanza como de igual, de insultar, pero también creo que la caridad va un poquito relacionada en el sentido de que cuando estás como más en armonía con lo que siente, lo que piensas y lo que quieres hacer que Jesucristo haría, pues también como que automáticamente el amor crece, o sea, como que te llenas de eso, Claro. como que es todo positivo, entonces es muy difícil que, tengo mucha fe, pero no siento amor, como, no sé, pero, Sí. Ujú. ajá, no sé, ¿tú qué piensas? No, tiene mucho sentido lo que dices, porque al final de cuentas la fe en Cristo no es solo una creencia, es acción. Si nosotros estamos teniendo fe en Cristo, significa sigo a Cristo, actúo, y justo viene lo que tú decías, ¿no? O sea, cuando yo creo en Cristo y tengo fe en Él, trato de ser más también como Él en estos atributos, y eso naturalmente incluye la caridad. También estaba pensando mientras hablabas que al tener fe, dice, no me acordaba, no me di cuenta que esos tres ideas están ahí, fe, esperanza y caridad, no me había dado cuenta. Fue como de, sí es cierto, ahí está la triada de Moroni es, ¿no? Sí. Pero justo él menciona que quien tiene fe puede tener esperanza y esa esperanza también te lleva a la caridad. Y en ese sentido siento que es porque, o bueno, una de las razones por las que yo siento que puede ser también es porque si nosotros creemos en Dios, podemos tener esperanza en que las cosas saldrán bien al final. Y en esa esperanza que decimos todo sale bien al final y falta muchísimo que todavía nos queda por ver de mejorar yo y mejorar tú y mejorar todos, también justamente esta visión extendida nos permite tener más paciencia conmigo y yo contigo y con quien sea, porque sé que esta no es tu versión final, porque sé que estás en el proceso y porque tengo fe en Dios y eso me permite tener fe en las personas también, en que son hijos de Dios y me permite pues darles ese amor también. Entonces siento que por esa parte también se pueden conectar esas dos partes. Uh-huh. Y definitivamente me gustó mucho lo que dijiste. Si tenemos fe en Cristo estamos tratando de ser más como Él y parte de eso es amar como Él amó. Exactamente. Y yo ya. Sí. Bueno, entonces únicamente me gustaría igual mencionar la invitación que me gusta porque creo que tiene que ver con lo que estábamos diciendo cuando hablábamos acerca de la expiación de Jesucristo. Porque dice aquí en el párrafo 23, les testifico solemnemente que el Señor Jesucristo les ha hecho la invitación, venid a mí. Él nos invita por amor a ustedes y a sus seres queridos a venir a Él para obtener paz en esta vida y vida eterna en el mundo venidero. Él conoce perfectamente las tormentas que ustedes enfrentarán en su probación como parte del plan de felicidad. Entonces, pues sí, creo que era básicamente lo que estábamos, pues sí, recalcarlo, ¿no? De que pues, si nadie más que Jesucristo lo conoce, pues a quién más deberíamos de acudir, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé si quieres terminar con tu semilla, terminar con tu semilla. Sí, yo puedo hacerlo. Fíjate que estaba, ahorita mientras tú dijiste semilla, me vino a la mente cualquiera que sea, porque yo estaba pensando otra, porque dije, oye, está muy padre esta idea de que cómo te edificas sobre la roca es deshacerte el hombre natural por medio de la expiación, porque si antes de este discurso tú me preguntabas, tal vez mi respuesta hubiera sido como, bueno, el Evangelio de Jesucristo, tienes fe, te arrepientes, etcétera. Y sí es la manera en la que te edificas. Pero otro enfoque es ver que ese proceso, justamente, ¿qué es lo que está haciendo? Está retirando el hombre natural. Entonces creo que era una parte que no veía como completo el proceso. Siento que me faltaba con esa parte del proceso decir, claro, lo que estás haciendo mientras haces eso es despojarte del hombre natural. Entonces me gustó mucho, pero no va a ser mi semilla. Nada más hablé por hablar. Ahorita era de esas cosas que no necesitabas decir, pero de todas maneras las dije. No, me gustó muchísimo la parte de que el Salvador en oración pidió al Padre fortaleza. Creo que me permite ver un poco más sobre la expiación, a entenderla un poco mejor también, a entender mejor que Cristo me entiende y también por ende a confiar más en Él y a sentir más de su amor, de ese consuelo de decir, yo estoy ahí, te entiendo, yo he estado ahí, yo sé que es que el problema o lo que viene de frente está enorme, que es algo que nunca has enfrentado, tal vez que nadie ha enfrentado de esa manera y que probablemente te sientes muy solo y necesitas la fuerza del Padre porque de otra manera no puedes. Y me encantó esa parte en la que el presidente Eric nos hace ver que la expiación también, o la experiencia de Cristo también incluyó eso, y que cuando nosotros estamos, que ya no podemos y necesitamos su fuerza, Cristo sabe perfectamente dónde y cómo estamos.
Ok, muchas gracias, Braulio. Creo que mi semilla sería, igual creo que va muy relacionada con la última parte que estábamos analizando, porque me gusta la parte en la que menciona también relacionado con la expiación, de que Jesucristo nos conoce perfectamente y conoce las tormentas que estamos viviendo, y las tormentas, lo que para mí puede ser una tormenta, para ti no puede ser una tormenta, y viceversa, ¿no? Entonces, me encanta que Jesucristo conozca nuestra personalidad, conozca la situación que estamos viendo y conozca cómo nosotros estamos enfrentándonos a esa situación, al grado de que dice, yo sé que para ti esto es difícil. Entonces, aunque a lo mejor... sí, como te digo, para otra persona no lo sea, yo sé que si tú lo estás viviendo y para ti es difícil, me importa y voy a ayudarte a enfrentar esta situación, ¿no? Entonces, de alguna forma creo que parte de mi semilla es eso, como el recordar que Jesucristo es ese fundamento seguro en el que puedo, tanto, no sé, una situación extra, o sea, que no, en la que no dependa completamente de mí, o sea, que es externa, y que yo pueda confiar en Cristo, y también una situación en la que a lo mejor dependa mucho de mí, y que también en ese sentido puedo confiar en Cristo, ¿no? Y que, como dice al principio del discurso, que siempre va a ser difícil, pero que escojamos que sea difícil, pero pues con Cristo, ¿no? O sea, realmente creo que eso tendría mucho más sentido a escoger el camino difícil sin Cristo. Entonces, creo que esa sería la semilla de este discurso para mí. Me recordó una frase que vi de un amigo en estos días en Facebook. La frase decía, ¿qué es más importante, la meta o el camino? Y la persona le respondió, la compañía. Entonces dije, órale, ya es que yo siempre digo, el camino es más importante que la meta. Bueno, igual y para algunos, y que por lo menos como lo que tú mencionas, ¿no? Si va a ser difícil, pues difícil con Cristo. O sea, la meta o el camino, que sea con Cristo. Claro. Súper. Gracias. Gente, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente semana y dejen su semilla. Bye. Pero si en esos sacrificios no eres capaz de tener misericordia para aquellos que no pueden o no tienen la capacidad todavía de hacer ese tipo de sacrificios, no es lo que quiero. No es mi plan tener una persona súper sacrificada que no entienda qué es la misericordia. Yo soy un Dios justo y un Dios misericordioso. Y si tú te vas a desarrollar como yo, tienes que entender esas dos caras. No puedes ser solo justo. No puedes ser solo súper recto, un robot que obedece todo. Tienes que aprender a ver con amor a tu hermano